Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el impacto de la guerra comercial de China contra Estados Unidos en el comercio internacional. Mi nombre es Adonaji Garrido y vamos a comenzar. De la siguiente presentación abordaremos sobre esta guerra comercial principalmente entre Estados Unidos y China, el cual es un tema que ha surgido mucho en estos días y vamos a ver más a detalle cómo es que fue surgiendo esta guerra comercial. Esta guerra comercial? Bueno, esta tiene sus inicios en el 2018 bajo el dominio de Donald Trump o Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Estados Unidos empezó a centrarse en China como un enemigo geopolítico. Empezó a verlo como un enemigo debido a que generaba muchas ganancias, ingresaba mucha de su mercancía dentro de Estados Unidos y provocaba que los consumidores dejaran de pagar por los productos locales de Estados Unidos y consumían más los productos chinos debido a sus bajos precios, debido igualmente porque los productos chinos tenían menos restricciones, lo cual les permitía tener un menor costo que los productos que se generaban en Estados Unidos. ¿Esto qué era lo que provocaba? Pues al haber muchos productos chinos dentro de Estados Unidos, provocaba que las empresas estadounidenses quebraran y igualmente hizo que se generara un déficit dentro de la economía de Estados Unidos, ya que pues se consumía mayor producto chino de lo que se le vendía a China. Es por ello que se empezaron a generar estas pérdidas, igualmente pues la quiebra de diferentes empresas de Estados Unidos, ya que no podían competir con los productos chinos, los cuales tenían un mucho menor costo. ¿Esto qué fue lo que provocó? Pues Estados Unidos empezó a implementar aranceles para las principales mercancías, las cuales eran importadas de China, como estos pueden ser los insumos esenciales para la industria automotriz y manufacturera, así como el acero y el aluminio, además de imponer aranceles a autos y autopartes. Gracias al ascenso de Donald Trump a la presidencia, este generó un proteccionismo en la economía estadounidense, pues Donald Trump decía que el déficit comercial entre Estados Unidos y China era el mayor que un país había tenido, debido a que China producía productos a menor costo y los podía vender dentro de Estados Unidos, ya que no contaban con estas restricciones, como ya se había comentado anteriormente, y pues Estados Unidos no podía competir con estos mercados. Igualmente, él no importaba a China estos productos que producía debido a pues estas restricciones que se generaban. Es por ello que empezó a surgir esta guerra y Estados Unidos implementó este proteccionismo, empezó a generar barreras comerciales para que los productos chinos no pudieran tener un fácil acceso. A continuación veremos una cronología sobre los sucesos que se generaron dentro de esta guerra comercial. Como primera instancia tenemos las primeras tensiones que se empezaron a generar, pues en agosto de 2017 Trump lanza una investigación bajo la sección 301, pues empezó a acusar a China sobre prácticas desleales que se generaban, sobre todo el robo de propiedad intelectual. Posteriormente, en 2018 es cuando se empieza a generar esta guerra comercial. En marzo, Estados Unidos empezó a imponer aranceles sobre el acero del 25% y el aluminio del 10%. En julio, Estados Unidos impone aranceles del 25% sobre 34.000 millones de dólares en productos chinos. Posteriormente, China procede a contestar de la misma manera, generando aranceles equivalentes a estos que ya se habían impuesto anteriormente. A continuación, en el periodo agosto a septiembre, se empiezan a generar nuevas rondas de aranceles que afectan en mayor parte a China, con 200.000 millones de dólares en productos chinos. A continuación, en el 2019, en mayo, se empiezan a aumentar los aranceles de Estados Unidos hacia China del 10% al 25%. En agosto, China devalúa el yuan y Estados Unidos acusa a China de manipulación monetaria. En diciembre se empiezan a generar acuerdos por parte de estos dos países y Estados Unidos aplaza estos aranceles.
Después de esto, en el 2020 se genera un acuerdo parcial en donde China se compromete a comprar 200.000 millones de dólares en bienes y servicios estadounidenses y se mantiene la mayoría de aranceles, pero se evita una mayor escalación de estos aranceles. En el año 2021 se genera un cambio de administración, pues Biden asume la presidencia. Este no genera alguna escalación sobre los aranceles, sin embargo, permanece con la mayoría de estos mismos. Igualmente se genera un enfoque más multilateral, generando alianzas con la Unión Europea, Japón e India para contener a China. Del año 2022 a 2024 se genera una rivalidad tecnológica y económica. Estados Unidos empieza a generar restricciones a exportaciones de semiconductores avanzados a China. Empieza a generar prohibiciones y control a empresas como Huawei, TikTok y SMIC. China responde igualmente con controles de exportaciones a minerales críticos como galio y germanio. Y nos encontramos en el estado actual en 2025, en donde como tal no hay una guerra abierta, sin embargo se siguen generando confrontaciones de mayor intensidad entre Estados Unidos y China, generando este conflicto de aranceles y pues generando esta competencia dentro de la tecnología, inteligencia artificial, energía y la geopolítica. Igualmente se quiere generar una reducción de la dependencia de China, igualmente Estados Unidos pues aumentar la localidad, la productividad de sus productos, valga la redundancia, dentro de la localidad estadounidense. Las principales acciones, pues primero que nada tenemos del 6 de julio del 2018, que es cuando se empiezan a generar esta guerra comercial, que se empiezan a poner los aranceles, tanto Estados Unidos como China. Estados Unidos es el que empieza a generar este conflicto imponiendo estos aranceles del 25% y China contesta pues de la misma manera. Estados Unidos igualmente impone aranceles principalmente en autos, acero, aluminio y posteriormente alrededor de 200 mercancías que concentran alrededor del 50% de su comercio de China. Y posteriormente tenemos la firma de la fase 1. Esta firma de la fase 1 pues es un acuerdo que se quiere generar entre Estados Unidos y China en el año del 2020, el 15 de enero, pues esto para que se pueda generar el primer paso para resolver pues todas estas diferencias y las tensiones que se habían generado comercialmente. ¿Cuál ha sido el impacto de esta guerra comercial que hemos tenido? Pues por una parte tenemos el aumento del proteccionismo de ambos países al incrementar pues los aranceles que se implementan para entre ambos y que se genere esta productividad de la generación de los productos. Tenemos la desviación del comercio, lo cual pues las importaciones de Estados Unidos desde China han disminuido en un 25% y muchas de estas han sido reemplazadas por productos de otros países como lo que es México y Taiwán, igualmente la Unión Europea. Por otra parte, tenemos el aumento de precio, pues los consumidores son los que pagan por estas mercancías. Al haber este aumento de los aranceles, se genera este aumento para los precios de los consumidores. Por otra parte, tenemos la incertidumbre en inversiones, porque se genera esta inestabilidad y ha provocado una gran desconfianza entre los inversores y empresas. Igualmente se genera desequilibrios comerciales, pues Estados Unidos ha tenido un déficit comercial significativo con China. Igualmente provoca una desaceleración económica, pues la guerra comercial ha contribuido a esta desaceleración del crecimiento económico de China. De igual manera, se genera una pérdida de la competitividad, ya que al generar estos impuestos por parte de Estados Unidos, pues se genera afectaciones para las empresas chinas y pierden gran competitividad en el mercado estadounidense. Los cambios que se ha provocado esta gran guerra comercial, tenemos la diversificación de la producción y bueno, esto para poder reducir la dependencia de un solo producto por este país referente a China, que se deje de generar esta dependencia sobre los productos que
importaba China a Estados Unidos. Igualmente tenemos la reubicación de fábricas por estos aranceles implementados, así como el aumento de los costos logísticos, lo que ha provocado que se puedan generar unas modificaciones dentro de las rutas logísticas con las cuales ya se contaban anteriormente. En la situación global tenemos la rivalidad tecnológica que se ha implementado, pues ya que tenemos interrupciones dentro de las cadenas de suministros y ha aumentado la incertidumbre dentro de la industria electrónica. De igual manera tenemos las restricciones a empresas, pues Estados Unidos ha generado una lista negra con muchas empresas chinas, lo cual no permite el libre acceso de estas empresas chinas. Por otra parte tenemos la competencia prolongada, igualmente como se había abordado anteriormente, esto porque no se puede generar el ingreso de estas empresas para que se pueda generar este equilibrio y una competitividad adecuada. En conclusión, podemos decir que este conflicto ha tenido un gran impacto dentro del comercio internacional, al igual que dentro de la economía y las relaciones internacionales, puesto que igualmente ha generado oportunidades para nuevos actores dentro del escenario global, como lo es la Unión Europea, pues puede desempeñar este papel dentro de Estados Unidos, ya que se había generado esta alianza. Igualmente, como vimos dentro de la presentación, se generan diversos cuestiones de incertidumbre por parte de inversiones o por parte de otros países para poder generar negociaciones y generar acuerdos con una mayor satisfacción y confianza.